Buen día. En esta sesión veremos sacramentos, qué son y para qué sirven. Los 7 sacramentos de la Iglesia, que aquí los ponemos sin imágenes: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, reconciliación o confesión, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Aunque aquí no están en orden, ahorita vamos a ver el orden correcto. Los sacramentos, aquí están: bautismo, confirmación, Eucaristía. Estos 3 primeros corresponden a los sacramentos de iniciación cristiana. Después vienen penitencia y unción de los enfermos. Estos 2 sacramentos corresponden a los sacramentos de curación o sanación. Y estos 2 últimos, matrimonio y orden sacerdotal, corresponden a los sacramentos de servicio. ¿Por qué y para qué? Sacramentos. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero, en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. Es decir, los sacramentos están ordenados para que los hombres lleguen a la santificación. Son la ayuda que nos deja Cristo para que podamos llegar a la vida eterna con el Padre Celestial. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Esto lo vemos dentro del Concilio Vaticano II, en el Sacrosanctum Concilium, que es la constitución dogmática que se refiere a la liturgia, en el número 59. Y aquí pues nos queda claro que cada sacramento nos confiere gracia, que la gracia viene de Dios. Y también la celebración de estos sacramentos nos prepara a todos los fieles que los recibimos para recibir también frutos de esa misma gracia. ¿Sí? Entonces, todo esto es para rendir culto a Dios y practicar la caridad. ¿Qué es sacramento? ¿De dónde viene la palabra? Bueno, si buscamos en la Biblia la palabra sacramento, no la encontraremos, por lo mismo en el sentido que hoy le damos. Al menos no así, no viene en el sentido que hoy le damos. Pero esto no quiere decir que no tenga fundamento bíblico. De hecho, todos ellos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. La palabra sacramento es de origen latino. Los cristianos la usaron desde los primeros años, desde las primeras comunidades, desde los apóstoles, para significar lo que se refería a los signos litúrgicos, celebraciones eclesiales y a los hechos sacros. No fue sino hasta el siglo IV cuando San Agustín fue el que le empezó a dar el sentido que hoy conocemos. Y hasta el siglo XII fue cuando se ordenaron de acuerdo a como los conocemos el día de hoy. Los sacramentos, como hoy los presenta la Iglesia, son actos salvadores de Cristo, que la Iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. ¿Qué quiere decir signo sensible? Un signo sensible es un símbolo, y un símbolo es una expresión figurada y visible o representación sensible de una realidad invisible. A todo esto sabemos que los sacramentos vienen de Dios, pero a Dios no lo podemos ver. Necesitamos un signo que nos diga que en ese momento está presente Dios, un signo que nos diga lo importante que es el momento de tomar un sacramento. Quiere decir que son elementos, por ejemplo, el agua, el pan, el vino, y algunas acciones como imponer las manos o dar un consentimiento, explícitos por las palabras y que pueden ser percibidos por los sentidos. No son simples ceremonias. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe.
Los sacramentos nos dan o aumentan la gracia divina. Esa gracia que viene de Dios, los sacramentos nos la dan en un principio, cuando se toma el primer sacramento, que es el bautismo, y van aumentando conforme vamos recibiendo los siguientes sacramentos. Decimos que son actos salvadores porque son acciones que salvan al hombre de situaciones concretas, llenándolo de fuerza del amor, de la fuerza del amor, fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Abarcan toda la vida del hombre en sus puntos más significativos. Por ejemplo, en su nacimiento, así como todo el ser humano nace, también en la fe, nace a través del bautismo, el sacramento del bautismo, la puerta de entrada para todos los demás sacramentos. Si no tenemos el bautismo, no podemos tomar ningún otro sacramento. En su crecimiento viene la confirmación, viene la reafirmación de nuestra fe. En la alimentación, si un niño no se alimenta, pues o crece débil o definitivamente se muere. Nosotros también en nuestro espíritu necesitamos alimentarnos y el alimento viene en la Eucaristía. En las heridas del pecado, cuando estamos enfermos, acudimos a un médico para que nos ayude. En este caso, cuando caemos en un pecado, estamos enfermos del alma y el sacramento de la reconciliación nos sana. Cuando estamos en la enfermedad, también necesitamos de medicamentos y de un doctor. Y en la enfermedad del alma también tenemos la unción de los enfermos. En la formación de un hogar, cuando crecemos, formamos una familia y la familia, viene en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, que es nuestra iglesia primitiva, nuestra iglesia esencial para nuestra iglesia general, ¿no? En la consagración al servicio de la comunidad, es decir, el orden sacerdotal. Estos dos últimos acordamos que son sacramentos de servicio. Son actos salvadores de Cristo porque Él es el verdadero autor. He aquí el valor del sacramento. Es Cristo quien bautiza, perdona los pecados o comunica el Espíritu Santo. Finalmente, no importa quién sea el ministro que nosotros estemos viendo, porque el que está realmente ahí presente como ministro para la administración de esos sacramentos es Cristo mismo. Son actos que la Iglesia comunica porque fueron entregados a la Iglesia por Cristo para que los administrara a los hombres, ¿sí? Cristo entrega a la Iglesia estos sacramentos, los deja en la Iglesia para que los mismos miembros de la Iglesia lo administren a cada ser humano, a cada hombre, por lo que el sacramento debe administrarse conforme a lo establecido por la Iglesia y según sus intenciones. Son signos sensibles porque el hombre necesita algo material para convencerse, darse cuenta, sentir la presencia de Dios. San Pablo nos lo recuerda. Si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es el eterno, poderoso y que es Dios. Jesucristo, al instituir los sacramentos, tuvo presente esta necesidad que tiene el hombre de llegar a lo invisible a través de lo sensible. Y es por eso que en cada uno de los sacramentos vamos a encontrar estos signos que les llamamos materia. Para realizar estos sacramentos se necesitan dos cosas muy importantes. La forma, que son oraciones, palabras sobre todo esto, oraciones, palabras o gestos que se pronuncian al administrar el sacramento. Y la otra parte es la materia, lo que vemos, lo que se usa para el sacramento, como es el agua, el pan, el vino, el aceite, la imposición de manos o la confesión. Y el ministro es quien administra el sacramento. Finalmente, detrás de ese ministro está Jesús. Pero cada sacramento tiene diferentes ministros. Bautismo. Vamos a ver hoy nada más los tres primeros sacramentos, los sacramentos de iniciación, su materia, forma y fundamento. La materia es el agua. El agua es muy importante, debe ser 100% agua. No puede ser jugo, no puede ser saliva, no puede ser ningún otro líquido. Tiene que ser agua. La forma es
decir el nombre de quien se va a bautizar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua tiene que tocar el cuerpo de esa persona que se está bautizando. El fundamento está en Mateo 28, del 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y aquí es importante que sepamos que puede ser cualquier persona el ministro. No precisamente debe ser un sacerdote. Cualquier persona que tenga fe, que esté convencida de que por el bautismo nacemos a la vida eterna, entonces puede hacer el bautismo. Y esto sobre todo cuando se está en peligro de muerte. Ya después, si esa persona que fue bautizada, bebé o adulto, se salva, bueno, pues ya puede acudir a algún templo a que se complete el rito del bautismo, advirtiéndole al sacerdote que ya fue bautizado de emergencia y solamente hay que completar el rito del bautismo. Viene también la confirmación. La materia es el Santo Crisma, ese aceite bendito que nos dan en Jueves Santo, que les dan a todos los sacerdotes por parte del obispo de cada lugar. Y la forma es: por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. El fundamento está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 14 al 17, en donde dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El ministro en la confirmación es el obispo, descendiente directo de los apóstoles. Sin embargo, cuando así se requiere, el obispo puede autorizar a un sacerdote o a un ministro para que le ayude en la confirmación. Y tenemos el tercer sacramento de iniciación, que es la Eucaristía. Aquí la materia es pan y vino. Y la forma es: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto como mi memorial. El fundamento está en Juan 6, capítulo 6, versículos 51 y 54 y 56. Y dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Ese es el fundamento. Y el ministro es un sacerdote o un obispo. Nadie más. Recordemos que, y bueno, más adelante lo veremos, en el orden sacerdotal hay un momento muy importante en donde se bendicen las manos del sacerdote, porque son quienes van a percibir este milagro de la transubstanciación, que es el momento en donde el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino para ser la sangre de Cristo. Entonces el sacerdote es el único que puede hacer esta consagración, nadie más. Bueno, le vamos a dejar por hoy hasta aquí. Estos son los sacramentos de iniciación. En la siguiente sesión veremos los siguientes sacramentos. Y vamos a hacer esta pequeña oración que traemos por aquí para terminar esta sesión. Y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos que ven
cuando hay tantos sin luz, mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas, y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tanto que agradecerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente día y nos vemos en la siguiente sesión.